Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, habíamos visto ya 1 o 2 versículos la vez pasada. Y hablamos de que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, quiero que hoy permitamos que el Espíritu Santo nos muestre la libertad en que el Hijo de Dios viene a traer su reino. El Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, la primera vez que interviene, dijo: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús es monotemático en cuanto al asunto. Habla del reino y de todo lo que a Él se refiere. Habla del Padre porque Él ha venido a representarlo. Habla de sí mismo porque es el don o el regalo que Dios le ha dado a la humanidad. En Juan 3:16 vemos que hay una declaración, y es que el Padre ha dado a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando estamos atentos a la revelación de la palabra, nos damos cuenta de ese fundamento. Pero acá el Señor nos va a mostrar que para presentarle el reino a alguien no hay límites, no hay fronteras, no hay diferencia de sexos, no hay diferencia de edad, no hay diferencia de cultura, no hay diferencia étnica, no hay diferencia de educación. Se necesita simplemente que la persona sea un ser humano para compartirle el reino. No hay tampoco un libreto para presentarle el reino a las personas. Aquellas épocas en las que los creyentes se apegaron a cartillas para compartir el Evangelio, paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el Señor Jesús nunca hizo eso. ¿Y quién mejor para mostrarnos cómo se comparte el reino a una persona que Él? Así que hoy, si nos quedan algunas vacas sagradas en esa área, las vamos a matar una por una. Diga conmigo, una por una. Entonces, lo primero que ocurre es que el Señor Jesús está en Judea. Vamos a pensar que Judea es acá. Y Él se va a dirigir ¿a dónde? ¿Aló? ¿A dónde se va a dirigir? A Galilea. Galilea está allá. Diga conmigo, allá. Enseguida van a ver por qué les hablo de eso. Está allá Galilea. Pero resulta que los judíos, cuando necesitaban pasar a Galilea, evitaban ir en línea recta, que es lo más cercano que uno puede hacer, lo más lógico. ¿Cuál es lo más rápido para ir de un punto a otro? ¿La línea qué? Recta. No, ellos no hacían eso. Ellos bajaban allá, a las riberas del Jordán, siendo Galilea allá, y llegaban hasta las riberas del Jordán, y se iban bordeando el Jordán. Allá está Galilea, allá está Judea, daban toda esa vuelta, evitaban Samaria, que es a donde nos vamos a ir ahorita, y luego subían a Galilea. Todo porque no se podían ver con los samaritanos. Diga conmigo, samaritanos. Daban tremenda vuelta para evitar a estos samaritanos. Sus razones humanas las tenían, claro que sí. En la época de la invasión asiria, sí, creo que es por ahí, los judíos que vivían en Samaria fueron sacados al exilio, y estos reyes que conquistaron a los judíos que estaban en Samaria se llevaron a la gente prestante de la sociedad judía al exilio. Algo parecido a lo que ocurre después con Babilonia, que Daniel es llevado
en el exilio también, pero en este caso se llevan a los judíos que vivían en Samaria, a los de las otras 10 tribus, esa era su capital, y traen gente de otros lugares, de otras naciones, y los plantan a vivir allí. Eso ellos lo hacían por tácticas militares, para que la gente no conociera el lugar, no se conocieran entre ellos. Pero entonces acá nos dejaron los judíos que no eran pudientes o letrados, gente que realmente no tenía mucha cultura, nada que ofrecerle al imperio que los había conquistado. Pero al llegar gente de otras naciones, los judíos y las judías que quedaron acá se mezclaron con esos pueblos. Y entonces, al mezclarse con esos pueblos y al tener hijos e hijas, salió un híbrido que ellos llamaron los samaritanos. Diga conmigo, los samaritanos. Cuando regresan, porque las situaciones cambian, entonces los judíos de pura cepa que vivían en Jerusalén y que no se habían mezclado con otras naciones, miraban a estos como ciudadanos de tercera, de cuarta, mejor dicho, abominable era para ellos inclusive pasar por ahí. Pero el Señor Jesús dice, y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Lo primero que el Señor nos enseña, escúcheme amigo y mi amiga, si somos gente del reino y que estamos renovando nuestro entendimiento y entendemos que en el capítulo 5 y en el capítulo 7 de Apocalipsis hay multitudes de personas. Por ejemplo, en el capítulo 7 dice que delante del trono hay gente de todas las razas, pueblos y naciones. Yo le agregaría y condiciones. Lo primero que usted y yo tenemos que sacar de nuestra cabeza es que el evangelio es para una pequeña comunidad que hemos seleccionado afín a lo que nosotros creemos que es o no es compatible con nosotros o con lo que creemos de la religión. ¿Me estoy haciendo entender? El evangelio es para gente como la mujer que vamos a ver, que no alcanzaba a ser una prostituta, sino que era una mujer que inclusive había tratado de vivir dentro de la ley, después de, vamos a mirar por qué, pero no había podido, no encajaba allí. La ley, el evangelio del reino es para asesinos, como Saulo, cuando iba hacia Damasco. Este hombre había matado una cantidad de gente. El reino de Dios y su justicia, si lo traemos a la actualidad, en aquella época era para los publicanos también, era gente que los mismos judíos odiaban porque para cobrar los impuestos se habían vendido al imperio de manera que romano, de manera que ellos sabían en la población quién tenía o quién no tenía declaración de renta buena, y a esa gente era la que le cobraban los impuestos, entonces los aborrecían. También el Señor Jesús le habló a las rameras, porque recuerden que los judíos decían, este se junta con publicanos y con rameras. Si lo traemos a la época actual, usted y yo tenemos una cantidad de gente en los diferentes estamentos de nuestra sociedad diría yo, para los cuales a nosotros, si usted es una persona que ha sido levantada dentro de aquellos son los malos y nosotros somos los buenos, difícilmente para mí y para ti va a ser fácil acercarnos a alguien con el evangelio del reino, porque estamos llenos de una cantidad de prejuicios. Gracias. Entonces, el asunto acá es, ¿qué vas a hacer si estás en un lugar y se sienta a tu lado una prostituta, por ejemplo? ¿Qué vas a hacer? Ay, no, qué horror, donde me vean, donde monten esta foto. ¿A dónde? ¿A dónde es que las montan? Yo no le voy a compartir del reino, más bien le voy a hablar de la maldad que hay en su vida. O si usted se encuentra con una persona que tiene un prontuario delictivo en los diferentes escenarios delictivos de la sociedad, sea el narcotráfico, sea el robo, sea el secuestro, sea militar en algún partido que a usted, por ejemplo, no le gusta, ¿qué va a hacer? Mira, dígale, ¿qué va a hacer? Aló, amigos, ¿qué va a hacer? Ay, no, mi religión no me lo permite, mi estrato no me lo permite, la esfera de la sociedad en la que habito no me lo permite. Tenemos que tener mucho cuidado con eso,
Porque el Señor vino a llamar precisamente a pecadores y no a personas que se creen que justas. La religión hace personas hipócritas, y lo primero que vamos a mirar acá es que el Señor Jesús trata con la hipocresía étnica de sus discípulos, porque los discípulos a los cuales Él ha escogido son precisamente aquellos de pura cepa que no se juntan con los samaritanos, de manera que la cara que debieron haber puesto los discípulos cuando el Señor Jesús les dijo: no, yo no me voy a pegar a patoneada, yo me voy a ir por la línea recta, que es la lógica. La cara que debieron haber puesto los discípulos, como vamos a ver más adelante, fue como: pues sigámoslo, pero tampoco es que estemos de acuerdo. El asunto también, vamos a notar, es que la persona a la cual le vas a hablar tampoco es la que lleva la dirección de compartir el evangelio del reino, porque no lo conoce. Y ella también va a estar llena de prejuicios y tal vez no se quiera juntar contigo. ¿Por qué? Porque la han estigmatizado. ¿Por qué? Porque considera que tu religión no es compatible con la de ella. ¿Por qué? Porque el estrato que tienes, mejor dicho, Samaria es una acción del Señor Jesús en contracultura con la cultura religiosa de aquellos que decían ostentar la palabra de Dios, que eran los judíos, siendo él mismo judío. Y por eso dice: y le era necesario pasar ¿por dónde? ¿Por dónde? Dígalo, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por Samaria, por Samaria. Entonces, él se enruta hacia Samaria y estando allí, llega a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Si usted examina muy bien en Génesis, Jacob hizo o bendijo a sus hijos y ordenó que a José se le diera una heredad. Ese territorio, ahora, cientos de años después de que Jacob se lo entregó a José, está habitado por samaritanos. Aquel Jacob, ¿recuerdan? Al cual Dios le permitió formar con sus esposas las tribus de Israel, es ahora citado por Juan el Evangelista para que notemos que la cosa viene de tradición y de años. Que esa es otra cosa, la tradición. La tradición no le permite a mucha gente recibir la bendición del reino que tú y yo sí tenemos. Lo primero que van a decir es, por ejemplo: ay no, ustedes no creen en la Santísima, ay no, ustedes tal cosa, ustedes tal otra. Siempre van a tratar, pero nosotros vamos a tener que hacer el ole a todo eso, porque lo que nos importa a nosotros es ser pescadores ¿de qué? De personas. Necesitamos pescar personas donde estemos. A mí no me importa, nos dice el Señor Jesús, si usted anda de vacaciones, allá hay gente y usted es portador del evangelio del reino. A mí no me importa si está en urgencias porque le dio un cólico, aproveche que lo atiendan, pero al lado hay gente a la cual le puede hablar de mi reino. A mí no me importa si lo detuvieron porque iba a exceso de velocidad o se tomó unos tragos, a ver, así sí, de pronto, ¿cierto? Pero en fin, le tocó ahí estar en la permanencia un rato. A mí no me importa, me dice el Señor, que usted esté ahí. Usted no es el centro, el ombligo de la situación. El centro y el ombligo de la situación es ese otro preso que hay ahí a su lado, detenido, y no sabe del reino de Dios y su justicia. Mejor lugar no puede haber para hablarle del evangelio del reino a alguien. ¿Para dónde se va a volar? Entonces, eso es lo que quiero que miremos. No importa si sabe hablar y maneja el léxico como tú de una manera pura y transparente. No importa, dígale de lado, no importa. El Señor Jesús nos tomará cuentas de eso a aquellos que, teniendo el evangelio del reino, vamos a perseverar en situaciones ridículas de la sociedad caída como esas. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Normal, panorama está ahí. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque es que, imagínate, si se cansó yendo de Judea a Samaria, imagínate lo cansón que era irse hasta el río Jordán, dar la curva allá, volver a dar la curva para llegar, simplemente para no encontrarse con esa
gente. ¿Están aquí mis amigos? Tampoco importa si usted con la persona terminó mal, si hay una historia pasada en la cual quedamos odiándonos. Al Señor no le importa. Le animo a que, si no viene, por lo menos escuche lo que vamos a ver de Filemón los martes. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta. Era más o menos las que eran como las 3 de la tarde, con un sol bien fuerte como los que hace allá. Entonces nuestro buen Señor también nos muestra que estaba ¿qué? Cansado. Él estaba en este cuerpo humano que había escogido, que había colocado el Espíritu Santo en el vientre de María. El Señor Jesús le tocaba darle sueño a ese cuerpo, alimento a ese cuerpo, agua a ese cuerpo, porque Él, siendo Dios, se hizo 100% ser humano. Entonces Él está cansado. Otra cosa, en el orden que vayamos, es que estoy muy cansado para compartir del reino. ¿Sí me entiende, pastor? Es que usted no sabe la jornada de trabajo que yo llevo encima, la jornada de estudio tan impresionante. Estoy en finales. Hay personas, sobre todo cuando tenemos estudio, la gente mantiene en finales, en parciales, en exámenes medios, en habilitaciones, en logros, en una cantidad de cosas, y no me queda tiempo para compartirle el evangelio a las personas. Además estoy muy cansado. Muy cansado. El Señor Jesús estaba cansado del camino. Es que, pastor, realmente a mí no me queda tiempo. Me queda un tiempo como el domingo a las 11 de la noche. Entre las 11 y las 12 puedo compartirle el evangelio a alguien, y a esa hora ya estoy casi dormido. No me queda tiempo. Basura. Mira al de lado y dígale: ay, ay, ay. Porque estamos hablando de poder interrumpir la condenación eterna de una persona que ya viene condenada por no conocer de Cristo Jesús. Y nosotros, que somos portadores de esta salvación grandiosa que se nos ha entregado, ahora usted y yo no podemos andar diciendo que estamos muy cansados, porque el que podría alegar que estaba cansado, porque realmente lo estaba, no alegó eso como razón para no compartir el evangelio. Vuelve a mirar de lado y dígale: ay, ay, ay. Y estaba allí. Usted puede estar pensando: ay, qué lástima lo del pico y placa de Fico que nos puso esto. Esto era para aquel fulanito que no alcanzó a llegar. Olvídese, él escucha la grabación. Esto es para nosotros los que sí vinimos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están aquí mis amigos? Es que y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Entonces imagínense bien la cosa, porque fue real. 3 de la tarde, el sol allá arriba así en su máximo esplendor. Ve un pozo. Él sabe muy bien, porque es que además él fue el que le dio este pozo a Jacob para que se lo diera a José. Y se sienta ahí cansado, empieza a recuperar. Además se ve que tenía hambre, vamos a ver más adelantico, porque estaba solo, ya que los discípulos se habían ido a comprar pan y gaseosa. Entonces, lo primero que debemos mirar, recordando, es que en el Evangelio del Reino no hay acepción de personas. Si usted y yo hacemos acepción de personas, no somos del reino. No somos del reino, porque el Rey del Reino no hace acepción ¿de qué? De personas. Cuanto más ahora que somos los siervos y las siervas del reino. Lo segundo es que no hay pretexto del horario, que estoy muy cansado, o que yo para evangelizar, porque ese es el término que hemos acuñado para decir que la labor de compartirle a otro el evangelio se llama evangelizar, y hay que hacerlo en lugares específicos, con materiales específicos y después de una preparación específica, de manera que inclusive hay líderes que le dicen a la gente: usted no puede evangelizar porque aún no está preparado. Vuelvo y les digo la palabra para eso: basura. Diga conmigo: basura. Pero así dígalo como con rabia, diga: basura. Otro asunto en el orden que vayamos: es que son muy poquitos.
¿me entiende? Yo soy una persona muy preparada, muy instruida, muy leída, muy importante, de manera que a mí pues ármeme un auditorio de 12, 13, 14 mil personas para poderle hablar, pues de 100, de 200, mínimo pues de 50, pero resulta que a esa hora del día, 3 de la tarde, sí son las 3 de la tarde, la hora sí es las 3 de la tarde, no, a ver, no, son las 12 del mediodía. Son las 12 del mediodía porque eran horas solares, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien. O sea que son las 12 del mediodía, más sol todavía. Más sol todavía. Entonces, otra disculpa. No, es que, mire, el testimonio es tan impresionante, doctora. Usted no se imagina que el testimonio del apóstol Pablo, cuando era Saulo, es una bobada. Eso es una cosa de Hello Kitty comparado con lo que yo era. Yo necesito que haya bastante gente y que haya grabación y todo y cámaras para poder compartir y que monten eso rápido a los medios de comunicación. ¿Cuántos? ¿Cuántos vinieron? Vino una mujer de Samaria, precisamente del lugar por donde no se debía pasar, y vino a sacar agua, y el Señor Jesús le dice a ella: dame de beber. Todo esto está en una cantidad de cancioncitas que antes cantábamos, ¿sí o no? Entonces, recuerdan, el Señor estaba ¿qué? Cansado del camino. y después le dice: dame, ¿qué dice? No me acuerdo. Lo cantamos, pero realmente lo que había era una granada explosiva de evangelismo dentro de lo que el Señor Jesús nos quiere compartir. Entonces el Señor Jesús, además, no le importa que sea una, o vamos a ver una cantidad de gente como en el capítulo 6, pero además no hay para el Señor, porque escuche, para el oriental judío, hablar con una mujer que no fuera su mujer, si para hablar el judío con su mujer lo hacía en la casa, porque cuando iban en público ella iba por allá atrás y él solo se dignaba a hablar con sus pares hombres, para hablar con una mujer que no era la de él, que además era samaritana, de una dudosa reputación. Vamos a ver, si alguien corría el riesgo de dañar su reputación, ahí era el Señor Jesús, que bien mala la traía ya de andar por allá en una boda, de hacer una cantidad de cosas que a los judíos no les gustaba, para que ahora lo vean en público con una que no es de su sexo, que además no debe hablar socialmente y religiosamente con ella en público, de dudosa reputación, y fuera de eso pidiéndole un favor. Si en esta cultura las que piden el favor son ¿quiénes? Las mujeres. Entonces, en el quehacer más agobiante de esta mujer, llega el Maestro, el Señor Jesús, a la vida de ella. Es que a esa hora nadie sale a recoger agua, porque el sol es muy teso, eso lo achicharra a uno. Esta señora, como vamos a ver, salía a esa hora seguramente porque a esa hora ninguna otra de las mujeres del pueblo salía a recoger agua. ¿Por qué? Porque lo hacían al caer la tarde o muy tempranito en la mañana. O sea que ella no quería encontrarse ¿con quién? Con nadie, porque estas señoras de Samaria que la veían decían: es que es aquella. Ella salía calladita, no quería hablar con nadie. Diga conmigo, con nadie. Pero el Señor Jesús siempre quiere hablar con uno. El Señor Jesús siempre está dispuesto. El Señor Jesús siempre tiene la agenda abierta. Usted llega y ahí mismo lo atiende. Aquel que dice que el Señor a mí no oye, tal vez le está hablando de las cosas que a él no le interesan. Tal vez no está acudiendo a él y se le olvidó de que con Dios se puede hablar. Pero el Señor Jesús, que ha venido por primera vez a la tierra, en su primera venida, Él no viene a perder el tiempo. Él sabe que tiene como 3 añitos no más para implantar la semilla del reino, y donde caiga está bien, porque la semilla del reino se esparce en todo lugar. Diga conmigo, en todo lugar y a toda persona. Entonces Él inicia pidiendo un favor. Él no empezó diciendo: doña, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. No, Él no empezó así. Él nos enseña que la mejor forma de entrar en la vida de alguien es pidiéndole un favor.
Por ejemplo, usted está tratando de hablarle hace años a esa vecina del lado y no sabe por dónde entrar porque además es muy reservada como esta señora. Usted puede empezar pidiéndole un favor, ¿cierto? Pues no vaya a decir que le presta el carro, no. Usted puede, por ejemplo, decir: vea, es que en mi casa hemos olido eso tan rico que usted hace los viernes. ¿Usted me puede dar la receta? ¿Es un favor o no? ¿Es un favor o no? Usted puede pedirle un favor así. Al compañero de oficina, ese bravo, esa brava, usted puede pedirle un favor, préstame el sacapuntas, alguna cosa. No empiece de una vez. ¿Sabe que usted va camino al lago de fuego y azufre? Usted huele como azufre. Si le veo casi que la marca del 666 en la frente y acá, muestre a ver. Usted no tiene necesidad de ir a decirle: usted ha tenido como 4 o 5 maridos y el que actualmente tiene no es el suyo. Usted no tiene por qué ir a decirle: oiga, tan borracho usted. No, la bulla que hace, lo vulgar que es usted, qué gremio tan horrible al que usted pertenece, qué negocios tan raros. Vea, se le mire cómo se viste de raro, pues se le nota la profundidad de la que viene. No, usted no puede hacer eso, porque usted es un pescador. Diga conmigo: un pescador, que además fue pescado. Créame, es que a veces nos creemos los muy pescadores y nos olvida que fuimos pececitos. Y alguien nos pescó, y algunos bien ariscos, porque qué cosa iba tan encopetada la de algunos. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame. Entonces el Señor Jesús comienza desde su propia necesidad humana. Él tenía sed, él no estaba mintiendo. Los discípulos se habían ido, el pozo está ahí, pero no tiene con qué sacarla. Ella sí tiene con qué sacarla. E inicia un diálogo. Diga conmigo: iniciar un diálogo. Hay que iniciar el diálogo, ¿sí? Procure no asustar al pez. Mire, yo sé ¿quién ha promovido aquí harto la lectura juiciosa de la palabra? ¿Quién? ¿El pastor? ¿Sí o no? Pero usted no tiene que llegar a hablar con esa samaritana con la Biblia aquí. ¿Sí me hago entender? Usted la Biblia ya la tiene que tener, ¿dónde? Aquí. Y algunos llegan con Biblia, comentario bíblico, llegan con estudio bíblico metódico, con el diploma acá de instituto bíblico. Y lo primero que hacen es sacar el libro. ¿Recuerdan? Ese libro que nuestras familias ancestrales tenían en la sala grande, entre más grande mejor, abierto, casi plastificado, en el Salmo 91, en el 23. Entonces, no, usted no puede asustar el pez. El pez no se debe asustar. El Señor Jesús llegó cansado del camino y pide un vasito con agua. No le hable, venga primero. Tampoco usted tiene que llegar, está por fin, lo invitaron por fin, su familia después de tantos años, desde que volvió evangélico recalcitrante, lo volvieron a invitar un diciembre. ¿Sí me hago entender? Lo volvieron a invitar un diciembre, el 24, el 31 o el 8, ¿sí? Y de pronto usted entra y claro, eso lleno de velitas. Dice: idólatras, gente impía. Apocalipsis dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Yo no sé por qué vengo aquí a contaminarme. Y por fin están comiéndose ahí las uvas de las 12 de la noche, el 31, que tienen que tragar 12. Parecen preparándose para exportar sustancias alucinógenas, ¿cierto? Y se las tragan y usted diciendo: claro, estas costumbres paganas. O están ahí, por fin partieron la natilla y los buñuelos. Primero hay que orar. Y los hace coger de las manos a todos, gente que lo que menos sabe es orar. Y empieza a hacer una oración de esas de misionero, empieza a orar por África y termina por allá en Zipaquirá, en la Zeta. Y todo, hermano, usted recuerde, usted es el pescador, no el asustador de la gente. Usted lo que menos tiene que hacer es ruido. ¿Están aquí mis amigos? Inició pidiendo un favor. Comenzó desde su propia necesidad. ¿Por qué? Porque resulta que no tenía quien le sacar el agua. Pues sus discípulos habían ido a comprar de comer, estaban a solas, los discípulos manejaban las finanzas. El Señor Jesús les dijo: vayan con lo que tienen, a ver si de pronto lo reciben en una tienda de samaritanos. Porque imagínense, si estos de pura cepa no pasaban por entre los samaritanos, el rastrillo tan tremendo que era un samaritano ver un judío de pura cepa. Allá vienen los pinchados.
¿Sí o no? Los de mejor clase que nosotros, los que no nos volvieron a hablar, los que iniciaron la ruta del Jordán para ir a Galilea, ni los buses pasan por aquí, para no untarse de nosotros. La prevención era mucha. El Señor llegó allí, los mandó a ellos a comprar sus discípulos. Posiblemente me atrevería a pensar en esos devaneos que yo me mando a veces. Digo, si dejo a estos acá, como el Señor Jesús lo sabe todo, diga conmigo, lo sabe todo. Él sabía que iba a llegar ahí una mujer samaritana, donde esté con los 12, bien religiosos, ellos la asustan, no, es que no la dejen arrimar. ¿Sí me hago entender? Por eso el Señor Jesús a veces tiene que aparecérsele a otros directamente, porque nosotros ni de juntas nos acercaríamos a esa persona. Y después decimos, ¿y por qué? Por eso. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar ¿de qué? De comer. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Le pidió qué? Agua. Le dijo, dame de beber, se la cantó. ¿Sí? Ella, que estaba bien prevenida, recuerden lo que iba pensando esta mujer. Vida dura mía esta. Va con el cántaro, me imagino que con el cántaro, el balde. Se deben ir a esta hora por todas estas viejas chimosas de Samaria. Sí. Cismáticas. Que porque he salido con el marido de 3 o 4 de ellas, no más. Si yo lo que he estado tratando es como de solucionar mi vida, y cada vez que me casaba, ¡pum!, me dejaban por cualquier cosa. Entonces, claro, yo he venido de varón en varón. Bueno, pero aquí voy. Listo. Y llega y se encuentra un judío ahí, de los que tampoco puede ver, ¿sí? Y que le dice que le debe ver. Ella explota. Siguiente principio que estemos viendo: el pez a usted le puede hablar de lo que a él le dé la gana. Usted no tiene que llegarle diciendo, no ha renovado el entendimiento. Usted no sabía que le dice 9 capítulos para poder hablar conmigo. No, el Señor Jesús está ahí y mire lo que ella le dice. ¿Cómo tú, siendo qué? Judío, me pides a mí de beber, que soy mujer ¿qué? Samaritana. Eso es como encontrarse un hincha del Nacional con un hincha del Medellín después de un partido en el que perdió, ¿cierto? Y que le diga, uno de los dos, dame de beber. Ella se sacó de inmediato todo ese nacionalismo que llevaba por dentro, ¿o no? ¿Cierto? Saca todo ese... Pero miren, es que ella está brava, usted porque no la ve, pero está de ceño fruncido. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? O sea, casi que le dice ciego, le dice, usted no ve que yo soy samaritana, que está en Samaria, y que usted es judío, y me pide a mí que le dé. ¿Usted se va a hacer matar o qué? Ella está brava, pero el Señor Jesús, impávido, Él sabe que el pez es el pez, y hay que darle bien la vuelta. Entonces el Señor Jesús no es como aquellos pescadores que no pescan una vez, entonces no vuelven a intentar pescar. No, yo sí intenté evangelizar a alguien, pero no le gustó mi forma tan dócil de compartir el evangelio. ¿Y qué le dijiste? Idólatra, pagano, que iba para el infierno, al lago de fuego y azufre, que se parece a la gran ramera de Apocalipsis, que tal vez es ella. No le dije todo eso, pues muy cismático el pez. El pez sabe de qué está llevado. Él sabe. Juan, el evangelista, que a propósito iba ahí. O sea, Juan está narrando esta vuelta, pero él se imagina lo que también sintió él. Entonces él aclara, porque para nosotros es necesario, que no somos de ellos, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre ¿quiénes? Entre sí. La gente de mi estrato no se trata con esa gente de ese estrato. Solo hablaban, y eso que escasamente, en casos de negocios. ¿Por qué? Porque habían ido a la tienda a comprar algo. Por la plata une a la gente, ¿cierto? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces el Señor Jesús nos enseña otra cosa, y es que aunque la gente no quiera tratar con nosotros, nosotros sí podemos tratar con la gente. ¿Aló? Que aunque la gente no quiera tratar con otros, entonces ya sabe, deje el comentario bíblico en la casa, la Biblia de bolsillo, de letra gigante, de 3x3, déjela también en la casa. Todos los títulos teológicos que usted ha adquirido, también déjelos en la casa. Salga con sed, ¿sí? Lleve sed no más. Eso lo hará
como una persona común y corriente. Usted es un pescador y está acercándose a la gente de la manera que... Pastor, ¿y usted por qué le gasta tanto tiempo a esto? Pues porque de esto se trata. El Señor Jesús nos dijo que nos haría pescadores ¿de qué? De personas, de personas. Entonces, usted puede mirar que el Señor Jesús no entra en ese problemita. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor Jesús no prende empujado. Él no es un carro. Él llega y se da cuenta que lo que esta mujer está es brava con la sociedad, sabe toda su situación, enseguida vamos a ver sin que ella lo cuente, sabe que está arrinconada por la sociedad, sabe que esa es la manera, esa mujer que nació dócil del vientre de su madre, a esta edad se ha vuelto una mujer oscura, se ha vuelto una mujer contestataria. Me parece que uno se encuentra a la gente y se le olvida que es que dependiendo de cómo le haya tratado la vida y la religión y la sociedad, se ha vuelto de ceño fruncido, de esas que alega. Hay personas que la vida también los ha tratado muy bien, pero están lejos de Dios, entonces no hay como con qué tocarlas. No, usted es el pescador, él es el pez, ella es la pez. Entonces necesitamos pescarlo, no asustarlo. El Señor Jesús entonces no entra en discusiones. Siguiente punto, el que sea, no pelee, no es necesario. ¿Sí? Usted no tiene por qué entrar. Una de las cosas, hablando de lo de nosotros acá en Sudamérica, usted va a hablarle del reino a una persona que milita en la tradición como militábamos usted y yo, y lo primero que esa persona le va a decir es: ¿usted no cree en la Virgen? ¿Sí o no? Entonces usted está acá, va a decir: nosotros sí creemos en ella, pero no la adoramos. Y ella tuvo más hijos. Y se la llaman y mínimo tuvo 2 hijas, porque el Señor Jesús tenía hermanas. Lo que pasa es que a ustedes le sacaron eso de la Biblia y como no la leen, imagínate uno evangelizando a alguien así. Pues me entendés, no hay razón. El Señor Jesús se queda callado. Él es consciente de lo que realmente tiene la vida eterna para esa persona. Y él, en vez de entrar en esa discusión, él le dice: si conocieras el don de Dios, si conocieras así pausadito, él no grita, él no grita así, fuera del nombre de Jesús. Usted lo que tiene es un demonio de samaritana, el impresionante, señora. Ustedes se les metieron esos demonios cuando se emparentaron con los asirios y les trajeron, y claro, como ahí tuvieron relaciones, tuvieron hijos, ustedes en vez de hijos tuvieron demonios. Usted es una demonia, mejor dicho. Entonces, ¿para qué le voy a hablar a usted? Usted no entre en discusiones, pero por favor, usted no se va a desconvertir. Sí, hay gente que dice: yo no entro ahí, yo no trato con la gente porque de pronto me ensucio. No, nosotros somos a prueba de todo. Dígale de lado: somos a prueba de todo. Entonces, él le está diciendo: si conocieras el ¿qué? El don de Dios, el regalo sin condiciones que yo soy para ti. Aún él no le ha dicho que él es el regalo, pero él le despierta la curiosidad a esa señora. Si hay algo que a una mujer la deja cavilando es: te tengo que contar algo. Y déjela ahí, eso usted, contame pues. Y entonces ¿qué? Pero nada, después te cuento, te tengo que contar algo. Y los hombres que son más curiosos que las mujeres, dígale usted a alguien: mira, tenemos que vernos porque necesito contarte alguna cosa. El otro ahí mismo se empieza a imaginar: ¿qué habrá hecho? ¿Se habrán dado cuenta que no, es que él te va a buscar? Despiértele la curiosidad, no se la mate. Sí, ¿me entiende? Usted en este caso es un incendiario, usted es un pirómano del reino, tiene que quemar a esa gente de la curiosidad, no apagarla con un tarrado de agua helado, porque usted sabe mucho del reino, sabe de la primera venida del Señor, está esperando la segunda, sabe de la resurrección, sabe que va a recibir un cuerpo nuevo. Usted sabe todo eso, usted sabe que hay un lago de fuego y de azufre donde es lanzado Satanás, donde es lanzada la muerte, donde es lanzado el falso profeta, donde es lanzada la bestia, donde es lanzada el Hades, todos los ángeles que se rebelaron con Satanás, todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Usted no puede llegar a esta persona diciéndole: mira, estarás inscrita en el libro de la vida, samaritanas. Ella no sabe, ni libros tiene. Ni siquiera sabe que hay unos libros donde le anotan todo lo que ha hecho malo
para saber que hay uno donde anotan a los que se han creído. Ellos todavía no saben eso, usted sí lo sabe. ¿Usted cree que haya alguien que sepa más que el Señor Jesús? ¿Usted se imagina el Señor Jesús hablando con esa samaritana, ignorante en cuanto a las cosas del reino? Ignorante. Y el Señor Jesús, que sí lo sabe todo. El Señor Jesús sabe cuántos años tiene de la galaxia no sé qué para allá, cuántos ángeles tiene de la otra para allá, cuántos querubines y serafines hay, de dónde le sacó las plumas para las alas a los querubines. Él sabe de qué material son las copas, de qué es el incienso. Él sabe todo eso, sabe de qué material son los tronos donde están los 24 ancianos, pero Él no empieza por ahí. ¿Están aquí mis amigos? Tenemos tanto para entregar y nos tiramos en la primera entrega porque queremos entregar todo el paquete de una. Lo primero que tenemos es que animar a la gente. Ahora, el Señor Jesús se quedó ahí 2 días, vamos a ver después, pero a veces nosotros estamos todos los días con la misma gente. Fíjese y verá, está en la misma unidad, está en el mismo trabajo, casi se sienta en la misma parte. Si se sienta aquí en la misma parte de la iglesia que lidia para moverlo, ¿cómo será allá donde usted realmente pues como que se siente a gusto? No ocurre acá. Eso es un ejemplo nomás. Entonces, esa gente no se le va a ir para ningún lado. Por lo tanto, usted puede ir formando una estrategia como el Señor Jesús, que si aquí lo hizo de afán, ahora nosotros que sí tenemos tiempo. Entonces le dice, si conocieras el don de Dios, le despertó la curiosidad. Le despertó la curiosidad. Usted necesita estar ahí con esa persona. Entonces, él no empezó diciendo, soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Usted me va a ver entrando en burro a Jerusalén, pero en mi casa, allá, tengo un caballo blanco, en el cual voy a venir en el capítulo 19. Es más, ese caballo es solo una pezuña comparada con los otros millones de caballos que tengo para que se monte mi ejército celestial cuando venga al Armagedón a pisarlos como en el lagar se pisa una uva. Y la sangre de esos muertos que yo mataré subirá hasta el estribo de los caballos, o sea unos 45 centímetros, y correrá durante 300 kilómetros por el río de Éufrates, que habré mandado a secar para que suban ahí los que van a pelear conmigo. Él no empezó por ahí. Pero ¿es verdad o no? Él sí sabe todo eso, pero donde le diga eso a esa mujer de entrada, la mata. O sale corriendo. Yo no entiendo, pastor, la gente, porque a mí no me para bolas. Precisamente porque usted no sabe de parábolas. Fíjese y verá que el Señor Jesús siempre, tal cosa, una parábola, y la gente acaba pensando, nos mientó como la... Sí, pero preguntémosle. Él siempre, el charla del Señor Jesús, andaba a la gente con una curiosidad impresionante a ver qué fue lo que dijo. Venga, ¿cómo así que parte cayó entre espinos, parte cayó en las piedras, parte cayó en buen terreno? Hasta los judíos y sus enemigos mismos decían, estará hablando de nosotros. Estará hablando de nosotros. Todos tenían curiosidad. Él sabía propagar el reino y hacer que la gente se interesara en él, para salvarse o para condenarse, pero no tenía ninguna disculpa. No tenía ninguna disculpa, porque es que a nosotros no nos compete saber quién se va a salvar y quién no. Nos compete predicar, eso sí. Entonces, el Señor Jesús no llegó diciendo, no, que yo no tengo como experiencia en hablar con mujeres. Yo sí tengo 30 años, pero ni novia he tenido. No, qué pena, porque esa es la otra cosa. Yo como soy de penoso, ¿me entiende? A mí me da pena hasta desayunar con mi familia, para que ahora me pongan a hablar en público. Disculpe, es que ese se murió. Resulta que ustedes somos nuevas, ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas que viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y tenemos mucho de qué hablar. Otra cosa es que usted no haya renovado mente, entonces no tiene nada de qué hablar. Lo mismo de los otros que no han nacido de nuevo y por no haber renovado mente. Entonces usted tiene que estar preparado. Si conocieras el don de Dios, entonces es Dios mismo. Recuerden, no pierda de vista que el que está aquí hablando es Dios. Entonces él le despierta la curiosidad a esta señora y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?
Está ahí solo, no llegó aparentando, ¿me entiendes? No llegó mostrando el reloj, los zapatos, la marca de la chaqueta, la gorra. No. Esta mujer se comió. ¿Quién será este? El Señor Jesús es el Rey ¿de qué? De reyes. Y está hablando con una mujer, violando todos los principios religiosos y sociales y de cultura que había en ese momento. Eso no está escrito en ningún libreto. ¿Por qué? Porque cada pez es cada pez. Nosotros no pescamos con atarraya, no. Nosotros tenemos que aprender a ser selectivos. Cada persona merece un tiempo especial de parte nuestra. Pero ¿cómo le vamos a sacar tiempo si no tenemos tiempo? ¿Qué le vamos a decir si no tenemos nada que decir? Si todavía seguimos funcionando según el escalafón en el que nos colocaron, no, es que yo soy profesional. ¿En qué? ¿Profesional en basura? Sí, póngase a ver, en la Nueva Jerusalén, nada de nuestras profesiones va a servir allá. Pues el Señor Jesús nos necesita como todo está hecho. Lo único que quiere es que nos salvemos y vengamos a Él. Y entonces dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Y sigue. Tú le pedirías y Él te daría ¿qué? Agua viva. Mire que Él no le empieza a decir como a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Él usa lo que tiene a la mano. Agua es lo que le está pidiendo. Y ahora Él le ofrece agua. El que no tiene agua porque tiene sed y le está pidiendo agua, ahora le dice que si supiera quién es Él, ella le pediría y le daría agua ¿qué? Viva, porque la que ella estaba ofreciendo era agua muerta en el sentido de que no da vida eterna. Él le explica a ella el nacer de nuevo de una manera distinta. Te quiero ofrecer el agua que emana para siempre, un agua que no se agota, un agua que quita la sed del alma que es errante y vagabunda, porque mientras no tengamos a Dios somos personas sin destino, por lo menos conocido por parte nuestra. Entonces ya Él teniéndola ahí, miren lo que le dijo: si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua viva y Él te la ¿qué? Y Él te la daría. Pues yo no me voy a poner a pelear con usted que no me quiere dar de esa agua, que porque usted es samaritana, yo le quiero dar de la mía, sin importarme que usted sea samaritana. Y esta agua que yo le daré será para vida eterna. Vamos a ver más adelante. Mientras que usted me da, a las 6 de la tarde vuelvo a tener sed, si no es ahorita. Estamos aquí, mis amigos. Entonces, ¿dónde nos complicamos tanto? No sé, pero nos será necesario pasar por Samaria hoy. Nos es necesario pasar por Samaria. Entonces esa cosa que además, ay no, es que a mí no me pueden ver con tal tipo de personas, ¿me entiende? Me junto de eso, pierdo mi estatus. Hombre, si alguien podía perder el estatus aquí, ¿quién era? El Señor Jesús, es Dios nuestro creador. A Él no le da vergüenza juntarse con lo que ha creado. A eso vino. A eso vino. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, la mujer le dijo: Señor, mire cómo va cambiando la cosa. Parece que uno no se da cuenta. Allá le dijo que es un judío. ¿Y judíos samaritanos qué? ¿No nos qué? De la forma en como Él le empieza a hablar, la decencia, porque el Señor Jesús siempre es decente. Él no alza la voz, Él no dice palabrotas, Él no pierde la compostura, díganle lo que le digan, porque Él sabe que Él va es por el pez. El pez no se va a querer dejar pescar. Pocas veces usted va a encontrar una persona que le diga: ay, John, vengo a que me pesque, vengo a que me diga cómo nacer de nuevo. Me he dado cuenta de que la inmundicia que llevo por dentro, necesito la vida eterna. El pez no quiere eso, el pez solo quiere salir corriendo. Pero ella ya mordió la carnada. Y entonces ya le dice, en vez de judío, con el cual no trato, le dice: Señor. Mire cómo va cambiando el trato. Y el Señor Jesús no le ha dicho todavía quién es Él. Él no llegó ahí a imponer. Él llegó respetando la dignidad de su criatura para llevarla a un feliz término, sin importar quién era. Señor, no tienes con qué sacar agua
del pozo, y además el pozo es ¿qué? Hondo. ¿Te das cuenta? Mientras el Señor Jesús está hablando reino, ella le está hablando mundo. Mientras el Señor Jesús, que es el líder de los nacidos de nuevo, habla de las cosas, usted y yo ya entendemos. Yo te daré un agua de la cual no tendrás sed jamás. Estamos hablando del nuevo nacimiento, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de la nueva vida en Cristo. Pero ella no entendió, pero tiene una curiosidad, entonces ella trabaja también con lo que tiene, y el Señor Jesús no le dice nada que no sea atraerla más y más hacia Jesús, porque es que tenemos que llevar la gente hacia Jesús. Y ella le dice tan linda, mire la escena: Señor, es que usted no tiene con qué sacar el agua, y el pozo es muy hondo, entonces ¿de dónde pues tiene el agua viva? El agua viva, sí, así como ella pensó que era marca Manantial, H2O, Brisa, Cielo, hay una marca Cielo, ¿cierto? Hay de bolsa, es de bolsa. Ella seguía hablando humano, el Señor Jesús está hablando divino, lenguaje divino, pero ella sigue hablando humano. El Señor no la deja por eso. Lo que le está diciendo es: Señor, estoy confundida. Y entonces empieza como a refugiarse en su religión insípida, y le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Entonces recuerden que aquí vemos dos órdenes distintos de religión. Aquí tenemos usted y yo que olvidarnos que somos gentiles y tenemos que pensar como piensan los judíos. Entonces Jacob es el que suministra agua normal. Ella en cierta manera está representando un híbrido de religión que no alcanzaba a ser de la que daban en Jerusalén, pero sí de la que se habían tenido que inventar en Samaria. Es que la situación nosotros tenemos que ser expeditos y diligentes, también en el Antiguo Testamento. Usted no puede decir: es que a mí me aburre mucho Crónicas. Es que eso no es así, es la palabra de Dios. Usted tiene que encontrar que cuando el reino de Israel se dividió en las tribus de Judá, que quedaron acá al norte, al sur, se quedaron 10 allá, y entre esos terrenos de allá estaba precisamente Samaria, y para evitar que aquellos judíos, cuando la cosa se dividió, fueran a adorar a Jerusalén, que era donde estaba el templo o el tabernáculo, tenían que impedir que los judíos fueran allá a adorar. Entonces hicieron aquí en Samaria, ¿cómo se llamaba ese señor? En fin, uno de esos reyes hizo 2 becerros para que la gente los adorara. Entonces además crearon una religión híbrida que solo ellos podían entender, y podía entender. Entonces le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque son 2 órdenes distintas. Estos samaritanos se quedaron congelados en el tiempo religioso pagano al cual se vieron sometidos, pero el Señor Jesús viene con algo totalmente distinto. Él no viene con religión, Él viene con un nuevo orden, el que suministra agua viva, el que no tiene problema en que seas de Samaria o seas de Jerusalén o seas un gentil, el que no tiene problema con que seas mujer de dudosa reputación o una gran dama transparente y clara con un problemita nomás, es que no has nacido de nuevo. Él no tiene problema en que seas de aquellos empresarios que siempre ha estado en la línea recta desde la fundación del mundo, o alguno de esos empresarios torcidos que se dedicó al mal. Él no tiene problema con eso. Él viene a rescatar lo que se había perdido. Dígalo, ¿rescatar qué? Lo que se había perdido, para yo ayudar a perder más a la gente, porque mi religión y mi concepto y mi estrato social no me permite juntarme con determinada gente, porque me unto. Terrible. Entonces Jesús trae un nuevo orden que suministra el agua viva. Ella entonces dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le pregunto: ¿será mayor o no será mayor? Sí. Aló, le pregunto: ¿será mayor o no será mayor? Sí. Claro que es mayor. Ya ella se está cuestionando cosas más que cómo saca el agua. Se está cuestionando cosas como: ¿yo por qué es que salgo a esta hora? ¿Qué tema? A propósito, este señor por primera vez me trata y no me está invitando ni quiere salir como hacen todos los otros del pueblo. ¿Por qué? Porque él va detrás de otra cosa, va detrás de su alma. Y le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Vaya al Pentateuco, ya va a encontrar eso. Del cual bebieron él, Jacob, sus hijos, los 12, y sus ganados. Todo eso está en el Pentateuco. El Señor Jesús sabe de qué le está hablando ella. Ella no sabe de qué le está hablando él.
pero él va paso a paso. Entonces el Señor Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. Algo así. Pero ahorita vuelvo a tener sed. ¿Sí o no? Pero también tengo cristal, mire. Y fuera de eso, tengo la que da vida eterna, la que no da sed jamás. ¿Están aquí mis amigos? Amigas, ¿están aquí? ¿De dónde nos volvimos tan religiosos? Sí, algunos todavía pensamos: ay, qué rico aquí en el sótano 3 donde no nos ve nadie. De nadie nos encuentre. Qué rico el grupito que hicimos, tan lindo. Ay, ya nos conocemos todos. Sabemos que aquel tal cosa, sabemos que aquel otra, sabemos que aquel ronca, sabemos que aquel... Sí, ya nos conocemos tanto, tan unidos. Señor, Jesús necesita sacarnos de esa comodidad. Y la única comodidad es saber que tenemos realmente lo que la gente necesita, y es agua para la vida eterna. ¿Están aquí, amigos? Entonces, esta mujer día tras día tenía que ir, porque la sed la volvía a empujar a ir por agua, y no importaba lo que dijeran de ella en el pueblo, ella tenía sed y la tenía que calmar. Pero aquí está este hombre que le dice que cualquiera que beba del agua que él le va a dar no volverá a tener sed jamás, como ella siempre ha tenido sed desde hace mucho tiempo, yendo por esa agua que sí deja a uno con sed para el día siguiente. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ¿qué? Sed jamás. No tendrá sed jamás. Solo Jesús puede dar esa agua, nadie más. El Señor Jesús viene a hablar del reino, y viene a hablar de Él, y viene a hablar del Padre. Nuestra temática no debería ser otra. ¿Yo qué hago hablando de otros temas? Como si supiera todo, cómo va a terminar No, mejor dicho, yo sí sé. Yo sé cómo va a terminar la economía de Colombia y del mundo. Mal. Yo sí sé cómo va a terminar las supuestas guerras y alzamientos que hay. Mal, y van a empeorar. Yo sí sé cómo van a terminar las oleadas de enfermedades que vienen sobre la humanidad. Mal y peor. Yo sí sé. La gente está cansada de ver esa agua que le vuelve a dar sed, y al otro día le sacan otro periódico con más noticias malas. La gente necesita escuchar las buenas nuevas del Evangelio, solo que en forma de religión no les sirven. Tiene que ser en vida propia, que te vean y digan: ese tipo tiene algo distinto, esa mujer tiene algo diferente. Es raro, me tiene todo curioso. Sí, solo Jesús puede dispensar esa agua. No hay pozo terrícola que pueda proveerla. El ser humano en sí no puede suministrarla, porque esa agua no es de este planeta. Esa agua no es de este planeta. Y le dice: no tendrá sed jamás. Porque el alma de todo ser humano está sumida en un pantano nauseabundo, porque es el pantano de la caída, y recibe ahora la posibilidad de recibir el líquido eterno de la salvación. Entonces, un alma que está reseca del agua que da vida, que tiene un cuerpo que alimenta con agua que vuelve a tener sed, ahora tiene el contacto con aquel que tiene el agua que salta para vida eterna. Entonces el Señor Jesús le dice: además de no tener sed jamás, alcanza para él y para los que hay al lado, porque dice: sino que el agua que yo le daré será en él una ¿qué? Una fuente de agua que salte ¿para dónde? Para vida eterna. Que todo el que beba de esto que yo creo, que todo el que beba de esto que yo predico, no religión, la revelación de la palabra. Entonces aquí tenemos al Señor Jesús hablando de Él mismo, hablando del Padre, porque el centro del Evangelio es el Señor Jesús, es el Padre, es el Espíritu Santo. La Trinidad solo se la podemos entregar a la gente a través de esta agua que salta para vida eterna. Me está llamando que esta mujer va a encontrarse por fin con un cambio absoluto de destino eterno. ¿Aló? Necesitamos eso. Y yo preocupado por pintarme las uñas, y yo preocupado porque tal cosa, por las cosas que no saltan para vida eterna. Entonces voy a venir desarreglada. No, estoy hablándote de que además
de ser bien presentado y presentada por fuera, tienes que adornarte de manera espectacular con el evangelio del reino por dentro, para que al abrir tu boca entonces puedas hablar de la vida eterna que la gente necesita, así como tú y yo fuimos alcanzados. ¿Estamos aquí, amigos? Bien, pero dejemos ahí, vamos a estar en pie. Nada afán. Ya tenemos a la mujer en el punto exacto de la curiosidad. Haga lo mismo, no le suelte todo. Gente que dice, no, es que además esa es otra cosa, es que yo necesito como 4 horas para poder evangelizar a alguien, porque además de contarle el testimonio tengo que enseñarle el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. No. Hágase el escaso. No se vuelva tan común. Deja a la gente ahí. Dígale, después seguimos. Ese se va a quedar pensando, ese se va a quedar pensando, agua que salta para la vida eterna. Cuando lo vea otra vez le pregunto, cuando la vea otra vez. Estamos aquí, amigos, porque si no dejamos que esta agua que tenemos salte para la vida eterna, nos convertimos en un pozo que retiene el agua. Y a Dios no le gusta eso. Que yo soy muy tímido. Ay, perdona. Bueno, es posible, claro que sí. Pero es que estamos hablando de la pérdida de un alma para la eternidad. Eso es como si usted está en un incendio, la gente está quemando y usted tiene el agua y no saca la manguera porque es muy tímido. No, el asunto es grave, de gravedad completa. Es que usted no sabe cuándo va a volver a ver ese compañero o esa compañera de trabajo sin haberle hablado. Ese empleado que usted tiene, que le cae hasta bien gordo porque qué cosa tan difícil, ese es el que más necesita. Ese familiar tan espinoso que cada uno que habla con él sale golpeado, ese es el que más necesita. El diablo, que los tiene bajo su poder, con su mente entenebrecida, quiere hacerlo bien arisco para que tú que tienes la vida eterna para esa persona de parte de Dios, no se la entregues. Y andes por ahí bien ofendido y bien ofendida porque a mí nadie me quiere, a mí nadie me... Hombre, si a mí el que me tenía que querer me quiso, y es el Señor Jesús. No tengo el tanque emocional lleno para esta vida y para la venidera. Bien, diga conmigo, Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias porque hoy compruebo que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y gracias, Señor, por dejar este pasaje en la Escritura para mostrarme que en ti está la respuesta para todos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos.